Bueno, nos metemos en el debate. Federico Bernal es especialista en energía, además es nieto del descubridor de petróleo en Argentina, ¿así es? Bisnieto. Bisnieto. Bueno, acá hay un hecho concreto, el Senado va a sacar la ley, va a quedar YPF expropiada. ¿Cómo se va a andar este camino? Digamos, ¿va a servir o no para mejorar las necesidades que nosotros tenemos de combustible en la Argentina, esta decisión del gobierno? Sí, por supuesto que va a mejorar. Estamos en presencia de un Estado que ha demostrado solvencia, un Estado y un país que, como es reconocido en el mundo entero, en la región por supuesto también, está en la vanguardia de lo que es una economía en franca recuperación, y no solamente en recuperación, sino en franco desarrollo y crecimiento, muy por encima del decadente Estado español y la gestión que está realizando por supuesto la administración de Mariano Rajoy. Digo esto por lo que recién escuchábamos del canciller español, como si la Argentina estuviera en crisis y se olvida de los 5.300.000 desocupados, 23% de la población económicamente activa sin trabajo. Pero bueno, al margen de esto, estamos en presencia entonces de un Estado solvente, un Estado que además, cuando se hizo cargo de las empresas que se reestatizaron o se recuperaron, lo ha hecho de manera eficiente, como lo viene haciendo, como lo ha hecho a lo largo de la historia el Estado argentino en cada una de las empresas y sectores estratégicos cuando se hizo cargo. Porque después hay que hablar de la soncera de la ineficiencia del Estado, que eso por supuesto después le van a aclarar el panorama a los ex secretarios de Energía, consultores privados que van a desasnarnos sobre esas cuestiones de la ineficiencia del Estado, por supuesto el Estado al que además sirvieron. Pero creo que es una medida altamente positiva, es una medida que, como la Presidenta de la Nación señaló, recupera la soberanía energética, es una medida que es justa desde todo punto de vista, del punto de vista histórico y del punto de vista de creer y confiar en los argentinos, que eso es fundamental, porque el Estado argentino no explota como ente abstracto, están los argentinos y las argentinas los que trabajando para el Estado Nacional, son los que hacen que sea eficiente o ineficiente. Sheinberg, ¿y usted cómo lo ve? ¿Es una decisión acertada? No, dice? A mí me parece que no es una decisión acertada. Implícitamente el gobierno reconoció el problema, la crisis energética que venía ocultando hace tiempo y que se lo venía manifestando desde distintos sectores de la oposición, y que ha utilizado un instrumento inapropiado, inadecuado para revertir esta crisis, como ha sido la nacionalización de YPF. El problema es que esto nos trae cierta reminiscencia, lo que normalmente se denomina un déjà vu. O sea, no será cuestión de que volvamos a esa vieja e ineficiente YPF de los años 70 y de los años 80. Yo, como ex YPFiano de lo que la presidenta denominó la Edad de Oro, la época de José Estenssoro al frente de YPF, estoy muy orgulloso de haber trabajado en esta compañía, regida por reglas de mercado, reglas de competencia, reglas abiertas al mundo, que es el ejemplo que nos muestra Petrobras, Ecopetrol, etcétera. Y bueno, mi opinión es que el gobierno va a enfrentar de acá en más algunos dilemas de política energética y de política económica. Estos dilemas, ¿qué significan? Significan que si se va a utilizar la empresa como instrumento de reparto de la renta, como medida de redistribución, fijando precios y tarifas arbitrariamente bajos, eso va a afectar la rentabilidad de la empresa. Esto no es lo que hace Petrobras en su país, no es lo que hace Ecopetrol, sino que ellos tienen precios que reflejan los costos económicos que están bien por encima de los precios que actualmente tienen en la Argentina. Y segundo punto, si usted me permite, hay un tema que es muy importante en términos... Nosotros entendemos que debemos regirnos en el imperio de la ley. Se ha cuestionado el accionar de Repsol, yo particularmente no lo defiendo, soy un cesanteado de Repsol, si ustedes me permiten, pero creo que hay que darle un mínimo derecho a la defensa. Si se ha juzgado que no se han hecho las inversiones, etcétera, que se demuestre si se han hecho o no. Y por otra parte, en tercer lugar, lo que quiero destacar es que ciertamente hay un tufillo discriminatorio. ¿Por qué lo digo? Porque si uno compara con el resto de las empresas que operan en el mercado, caso particular Petrobras, ¿sí?, el desempeño relativo de Petrobras ha sido muy inferior al desempeño de Repsol, en términos de producción, de acumulación de reservas o desacumulación y en términos de inversión. A ver, Roberti.
La posición que yo tengo es, para decirlo en términos de la televisión, que siempre aprietan los horarios, estamos felices que por fin se haya puesto término a la segunda colonización. Esto ha sido una segunda invasión española, francamente nosotros lo venimos diciendo desde el inicio, no es que ha habido desinversión, no ha habido nunca inversión, nunca se han cumplido los compromisos, si no, vayan a preguntarle a la gente en las eras y en los pueblos que tenemos en Santa Cruz cuál es el compromiso de inversión, el compromiso con el medio ambiente, el compromiso con los trabajadores. Yo en esto tengo una posición muy clara. Ahora, ¿los sindicatos no apoyaron la privatización de YPF? El petróleo no es una cuestión de ideología, Alfano, el petróleo es una cuestión de eficiencia o no. Y la verdad es que nosotros lo que estamos deplorando es que aquí no ha habido un marco de eficiencia. Y en este sentido nosotros apoyamos la medida, independientemente de la posición política que tengamos, porque creo que se trata de un bien estratégico, de un bien fundamental para la nación, y que lo que tenemos que hacer además es pensar en sentido asociacional. Nosotros estamos conformes y vamos adelante ahora con el tema de la asociación con los capitales privados, porque no nos engañemos, la inyección de capitales y de capitales que tienen que comportarse diferentes a cómo se comportó este grupo financiero de Repsol son los que nos van a permitir dar un salto de calidad y terminar con esta declinación en la curva de la producción. Bernal. Sí, coincido y además, ¿Y qué opina de lo que dice Sheinberg? Porque son dos Argentinas distintas las que ustedes están viendo. Bueno, la Argentina real y la Argentina virtual. La Argentina que se ha puesto en marcha en 2003, de la justicia social, de la redistribución del ingreso, de las rentas estratégicas, del pleno empleo, de la modernización económica, y la Argentina de la vuelta atrás, la Argentina de la década del 90, la Argentina de la reacción, del atraso, del desempleo, de la desindustrialización. Se refirió a la YPF de los 70 y los 80 como ineficiente y se olvida de lo que fue el proceso de sabotaje explícitamente y voluntariamente puesto en marcha en 1976 y que por supuesto desembocó en que luego Carlos Menem, que seguro debe ser un maestro, fue quien dijo YPF es la única empresa del mundo que da pérdidas. Bueno, así es muy fácil terminar en justificando la privatización o lo que Federico está señalando. Discúlpame, para mí no es Menem mi maestro, no sé si lo será para vos, pero en mi caso particular, lo que yo quiero destacar es que hay algunas luces rojas que hay que tener mucho alerta, mucho cuidado. ¿En qué sentido lo digo? La Argentina, el desempeño energético ha sido malo. ¿Por qué? Sí, ha sido malo. Si uno lo mide en términos de las reservas, el stock de reservas de gas y petróleo que se ha perdido, en valor de reposición, significa 2 veces el stock de reservas de divisas del Banco Central. Nunca en la historia hubo la pérdida de reservas de hidrocarburos que se produjo en estos últimos 10 años. Entonces, esta situación... La no reposición de reserva comenzó en la década del 90. Sí, pero nunca se perdieron a nivel de reservas. Tenés que hablar de la exportación de gas natural. Muy bien. Validaron entre otros los exfuncionarios, los ex secretarios de Energía que van a hablar después y que no sientan en esta mesa a debatir con nosotros, porque son ex secretarios de Energía. Acá estamos debatiendo ideas. Habla de la exportación de petróleo en la década del 90. Habla de la exportación de gas en la década del 90 también. Mi contribución por suerte se comenzó a frenar. Mi contribución va a ser en pos de una empresa de bandera nacional que sea exitosa. Y yo lo que estoy viendo es que los mecanismos que están llevando adelante con la empresa YPF no va a conducir al éxito. Punto número 1. Punto número 2. Hay una discriminación. Hay un cassette macrista, hay un cassette del PRO y hay un cassette de la reacción que es repetir. Se ha puesto sobre la mesa, se ha considerado los costos y beneficios de intervenir Repsol y YPF y no se ha considerado los costos de intervenir Petrobras. ¿Por qué? Porque un quiebre con Petrobras significa un conflicto irreversible. ¿Sabés quién fue el modelo de Petrobras? ¿Vos sabés quién fue el modelo de Petrobras? YPF de Mosconi. Sí, señor. YPF de Mosconi. Qué paradoja, ¿no? Que la empresa que reivindica a esta gente, el neoliberalismo en la Argentina, no son estos funcionarios responsables de la crisis energética los que van a revertir esta tendencia. No, a ver, sector energético, más de 76.000 millones de pesos se invirtieron entre 2004 y 2011. O vos vas a ignorar la terminación de Yacyretá, la terminación de Atucha 2, los 3.000 kilómetros de gasoductos que se construyeron. Bueno, obras concretas, palpables. Obras concretas, palpables. A mostrar son los dilemas de política económica y política energética, de los cuales el 70% que se abren para el gobierno y para la gestión actual. El Estado argentino es un Estado solvente. Por eso es que 9 de cada 10 personas, 9 de cada 10 argentinos y argentinas apoyan esta medida.
Eso es un dato clave y estratégico. La medida es apoyada por el pueblo argentino. Y vos tenés que escuchar al pueblo argentino. Efectivamente, yo creo que se ha golpeado el corazón de los argentinos, que es un sentimiento... ¿Cómo se explica que 9 de cada 10 argentinos se ha golpeado favorablemente? Bueno, perfecto. Coincidimos entonces. Sí, pero también se aplaudió la invasión a Malvinas, también se aplaudió... Invasión a Malvinas, la Argentina invade Malvinas, su propio territorio. Bueno, la guerra de Malvinas. Acá tenemos un caso clave y estratégico de lo que es una persona pensando en términos absolutamente colonizados. Por eso es que no critica a Repsol. Perdóname, pero no andes con la cana, porque venimos a discutir ideas. Invasión, no sé, un país no invade su propio territorio. Yo hago un corte claro y para adelante. Yo celebro, además, en esta etapa ser diputado nacional porque voy a tener el honor de sancionar nuevamente una posibilidad de tener una empresa de bandera que haga aportes asociacionales. Tenemos que ir a capitales que vengan a hacer las inversiones necesarias, que hagan el desarrollo respectivo. Quiero que los pueblos emergentes, las economías regionales, las gobernaciones, las provincias tengan, no lo que la Constitución les dio y la privatización les quitó, sino que tengan poder real, que sepan discutir y transferir en cada uno de sus negocios la potencialidad de los yacimientos. Yo quiero desde esta lógica apoyar y acompañar como trabajador, porque tenemos mucha gente tratando de ver en el mañana que no solamente esto sea una esperanza y una cuestión de la ideología, sino que efectivamente sea una cuestión de eficiencia. Este negocio fue un negocio financiero, una timba que se armó en España, que tuvo alguna asociación local y que la verdad que funcionó absolutamente mal. Y todo lo hemos pagado. Si no, los invito a que vayamos a ver la auditoría que se está haciendo en YPF ahora y qué es lo que da y de cuyos resultados, cuánta gente está cobrando sueldo ahí. Nos vamos a ver con las listas que van a empezar a aparecer y que pagábamos todos nosotros. Sí. Nos vamos realmente a asombrar cuando mañana o pasado empiecen a hacer públicas las listas de los que cobraban en YPF sueldos astronómicos, menos la inversión. La inversión fue cero en Argentina. A propósito de eso, me gustaría decir lo siguiente, porque yo estuve preguntando a lo largo del día quiénes iban a estar acompañándonos en la mesa. Lamento que no estén Montamat ni Guadani aquí, porque vuelvo a insistir con lo que dije antes, se los presenta a la opinión pública como ex secretario de Energía, y hay que decir la verdad, porque esto ya llega a un nivel, cada vez que se escucha a esta gente, yo lo digo como ciudadano argentino indignado, cada vez que escucho a Montamat o a Guadani. Primero, el lugar Guadani fue funcionario de la dictadura de Viñones, punto número 1. Respecto a Montamat, que está ahí sentado, Montamat es consultor privado y habla en función de sus clientes, uno de los cuales es Repsol YPF, porque hay un contrato firmado por YPF con el señor Montamat por 60.000 pesos al año, o sea 5.000 pesos al mes, porque la verdad que estamos podridos, hartos los argentinos de escuchar y que presenten a estos señores que deberían presentarse como lo que son, consultores privados. Además, y con esto termino. Además Montamat, está bien, pero con esto termino. Además Montamat, a mí no me parece bajísimo nivel, porque hay que dar la discusión. Averigua quién me paga, averigua quién me paga y después no lo podés responder. No te voy a responder porque quiero terminar como está defendiendo a Montamat. Si no lo podés responder, yo le estoy diciendo, yo estoy hablando de Montamat. ¿Quién te paga a vos? A vos te paga la Fundación PRO, que está el presidente es Macri y toda la comitiva y todo el gabinete macrista. ¿Quién te paga a vos? Macri. A vos te paga Macri, a mí no me paga la presidenta. A mí no me paga la presidenta. Yo trabajo en una editorial científica y me paga la editorial científica. ¿Algún problema con eso? No, ninguno. Bueno, a Montamat le pagó escuchemos a Montamat. No, hay que decir la verdad. En la Argentina hay que empezar a decir la verdad. A ver, por favor. Permíteme, Montamat, sí, yo presido un estudio que de ninguna manera está relacionado con las empresas, sino que atiende intereses de las provincias petroleras, controlando y auditando regalías que tienen que pagar las empresas. Nuestros ingresos en el estudio provienen de contratos con la provincia de Salta, con la provincia de Río Negro y con la provincia de Neuquén. Estas son las cosas que debería este señor, que no lo conozco, ¿no es cierto? Pero este señor que no me conoce antes de hablar. Pero yo vine a discutir política energética. Lo otro, si tiene que plantearlo, que lo plantee ante
cualquier otro foro, pero discutamos acá Esto es política también, Montamat. No, Porque hay que decir la verdad, Montamat. No, señores, ustedes están acostumbrados Usted fue testigo para el Paso Energy que demandó al Estado Nacional ante el CIADI, ¿o no? Pero, ¿O me equivoco? Vos viniste con un prontuario, pero no, para ver... pero Montamat sabe defender. No, yo me sé defender solo, ¿sabe por qué? Porque estos señores siempre están acostumbrados a querer matar el mensajero porque no pueden razonar bien el mensaje. Les molesta el mensaje, quieren matar el mensajero. ¿Guadani quiere decir algo? No vale la pena. No vale la pena. Wow. Bien. Bueno, Muy interesante. Lo único de lo que te quería decir, Bernal, que lo que sí es cierto, y esto me gustaría que lo responda, es que tanto Montamat como creo que 8 exsecretarios de Energía, hace 2 años, 3 años ya advirtieron del problema de se perdía el autoabastecimiento y el crecimiento de importación, que de alguna manera Cristina Kirchner le dio la razón, porque precisamente fue el gran argumento para tomar la expropiación de YPF. Proponían las mismas recetas de la década del 90. No, pero advirtieron sobre ese problema. Sí, pero proponiendo las mismas recetas de la década del 90. Montamat, cuando fue secretario de Energía, para frenar el alza de los precios de los combustibles, propuso importar combustibles. Y no aplicó la ley de abastecimiento, no quiso aplicar la ley de abastecimiento y ataba el precio del barril de los combustibles, o sea, el precio de los combustibles al precio del barril internacional. Yo quisiera decir dos cosas que me llaman la atención. Una es que yo no vine preparado con una inteligencia de mis compañeros de mesa. La verdad que me sorprende esto, pensé que íbamos a discutir más profesionalmente. Eso es tema 1 que realmente me resulta bastante molesto, esta situación. Tema 2, yo quisiera equivocarme, o sea, quisiera estar desacertado y que las medidas que ha tomado la presidenta en términos de la nacionalización de YPF sean un éxito, que se puedan conseguir los 4.000 millones de dólares por año para poder capitalizar la empresa. Ojalá me equivoque, pero a priori... ¿Cómo que te equivoques? ¿No querés que sea exitosa? Sí, quiero que sea exitosa, pero lo que creo en este momento que no es el camino correcto. Esa es mi posición. Roberto y cerramos. El camino correcto es el camino de la eficiencia. Probemos, o por lo menos tengamos la fe, que veo que en esta mesa, de aquel lado por lo menos no hay mucha fe. Pongámosle fe que efectivamente va... Porque si no, nos vamos a quedar en un solo dato. Criticar, criticar y criticar. Y mientras tanto el país sin energía es un país condenado al absoluto fracaso. Coincido. Por eso nosotros apostamos a que esto se revierta, que la asociación entre el capital y el Estado, y que el Estado tutele como corresponde a través de las provincias y la nación, para que tengamos un proyecto exitoso. Reitero, esto no es una cuestión de ideología, es una cuestión de eficiencia o no. Y aspiro que el Estado, en su conjunto con las empresas, apliquen una política petrolera eficiente. No, creo que lo que dije al principio, se está recuperando soberanía energética, se ha hecho justicia con lo que ha sido una administración paupérrima por parte de Repsol, y creo que el Estado argentino ha demostrado a lo largo de su historia que es eficiente cuando hay argentinos y argentinas dispuestos a trabajar por un modelo de industrialización, crecimiento y desarrollo, que es el que votó la mayoría del pueblo argentino, es el que se está profundizando y es el que permanentemente aplaude a la Presidenta de la Nación, a los funcionarios y esta Argentina que crece y es reconocida en el mundo entero. Bien, gracias. Gracias a los tres. Programa especial, ustedes saben, el petróleo genera pasiones y la pasión está esta noche en A Dos Voces.